El texto dramático. El texto dramático son situaciones que presentan conflictos a manera generalmente de diálogo y que son representados por personajes. La persona que crea estos textos se le conoce como dramaturgo. El propósito del texto dramático es ser representado en escenarios. Con esto nos estamos refiriendo a las obras de teatro, ya que esos textos que escribe el dramaturgo, posteriormente un conjunto de actores los va a llevar a escena en los escenarios teatrales. Organización dialógica. Diálogo. Consiste en el intercambio de ideas entre por lo menos dos personajes. El diálogo es el más utilizado en las obras de teatro. Monólogo. Consiste en que un solo personaje habla para el público, es decir, todo su discurso lo dirige hacia ellos, pero sin esperar respuestas a cambio. Soliloquio. Consiste en que un solo personaje habla para sí mismo, como si estuviera pensando en voz alta. Acción, desarrollo, nudo y desenlace. El desarrollo consiste en la presentación de los personajes que van a participar en la obra. También consiste en la contextualización del espacio en donde va a tener lugar ese suceso. El nudo es básicamente el problema que se va a presentar en la historia. Ese problema posteriormente se va a buscar darle una solución. El clímax es la parte más álgida, más cumbre, más interesante de toda la historia. Y finalmente el desenlace plantea la resolución del conflicto, es decir, la resolución del nudo, y también va a situar el final de la historia. Los personajes. Dentro de los personajes encontramos a los principales, que son los más importantes de la obra. Es decir, estos personajes desarrollan las acciones más relevantes de la historia y es por ello que los vemos más tiempo en escena. Dentro de los personajes principales se derivan dos. El protagonista, el cual tiene un objetivo, es decir, quiere llegar a una meta, pero como en toda historia, siempre va a tener obstáculos. Y para eso existe el otro personaje, que es el antagonista. Este antagonista se va a oponer a que el protagonista logre sus objetivos. Tenemos también a los personajes secundarios. Estos personajes desarrollan acciones menos importantes que la de los principales. Es decir, estos personajes únicamente van a apoyar tanto al protagonista como al antagonista a lograr cada uno sus objetivos. En el caso de los extras, estos son los personajes menos importantes de toda la historia. Básicamente buscan adornar el espacio. Adornar el espacio donde se está actuando, donde se está representando la historia. Por ejemplo, si es un centro comercial, entonces pues tiene que haber personas que parezca que están dando una vuelta por ese centro comercial o que están comprando. Si es una escuela, entonces debe de haber personajes que simulen los alumnos de una escuela para que justamente parezca el lugar del que se está hablando. Acotaciones. Son indicaciones que el escritor le da a los actores y al director para la correcta interpretación de la obra. Se escriben entre paréntesis. Esas indicaciones pueden ser sobre el tono de voz, los gestos, emociones, movimientos, vestuario o sonidos.
Básicamente, las acotaciones nos van a servir o les van a servir a los actores para la correcta interpretación de sus acciones. De manera que si tienen que gritar, entonces, entre paréntesis, pondrá el escritor, grita. O si tiene que estar furioso, entonces, entre paréntesis, estará furioso, colérico, etc. Básicamente, este tipo de indicaciones, este tipo de acotaciones, ayuda mucho a darle un sentido a la historia, que no se vea la actuación muy acartonada, sin sentimientos, sin emociones, sino más bien que pueda representar eso que el escritor se imaginó cuando estaba redactando esa historia. Veamos este ejemplo. Rosalba y los llaveros. Aurora. Esos van al baile, ¿no? Lorenzo. Sí, pero al popular, no al del casino. Lola. Ya no se veía nada. Imagínate que las Galán van a ir al baile. Aurora. ¿Sí? Lola. Sí, mujer. Y son unas viejas. Bueno, como tú y como yo casi. Ja, ja, ja. ¿Qué papelitos de gente? Se van a poner escotadas y pintarrajeadas. Aurora. Ay, pues yo no le veo nada de malo. Al contrario, las mujeres que llegan a cierta edad madura, sin ser viejas, deben de arreglarse y divertirse. ¿Por qué no? Bueno, en este ejemplo, como podemos notar, al inicio de el texto o al inicio del renglón, encontramos el nombre de los personajes. De esta manera nosotros vamos a identificar un texto dramático, porque al inicio está el nombre del personaje y posteriormente su diálogo, posteriormente lo que va a decir. Y entre paréntesis, como lo podemos ver aquí, encontramos las acotaciones. Se sienta, se ríe, agria. Entonces, básicamente, este es el esquema, este es pues sí, el esquema en el que vamos a encontrar a los textos dramáticos.